para escuchar la palabra de nuestro Señor, para escuchar la palabra que hoy nos tiene que decir. Creo que el ambiente de la alabanza nos dejó ese ambiente en el cual el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y les voy a pedir, mis amados hermanos, que abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Aquí yo la tengo también en la pantalla. 2 de Corintios, versículo 3. Y dice la palabra de nuestro Señor: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pero permítanme, esto es en Biblia de las Américas, permítanme ponerla en Reina Valera, que la mayoría de ustedes tiene Reina Valera. Voy a volver a leer, pero dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Mis amados hermanos, el mes pasado hemos venido platicando principalmente de escuchar. También hemos venido hablando de que la serpiente nos puede morder, porque no estamos exentos de que nos pueda morder, ¿verdad? Y de que nos puede inocular su veneno. Eso es lo que debemos de tener mucho cuidado, de que no nos muerda, de que no nos inocule su veneno. ¿Y cuál es el resultado de que si es que esta serpiente, o en este caso el enemigo, que al inicio fue transformado en una serpiente, nos muerda? Es que su veneno nos haría sordos, nos produciría que no oigamos la voz de Dios, ¿verdad? Entonces les decía yo, el enemigo siempre ha querido controlar la mente del ser humano. Allá en Génesis, como decía que era astuto, quería controlar las decisiones de Eva y de la humanidad. ¿Por qué? Porque él no quería que la creación de nuestro Señor viviera como Dios había querido. Entonces, la verdadera batalla, fíjense ustedes que la verdadera batalla, no sé si a ustedes les ha pasado, pero la verdadera batalla del enemigo es en el campo de la mente. El enemigo nos manda dardos a la mente. Y por eso les digo que no sé si les haya pasado, pero yo sí les puedo decir, a mí me ataca mucho el enemigo en mi mente. A veces hay ocasiones en las noches en que se me va el sueño, por una y mil cosas, ¿no? Ya sea por mi trabajo o porque el enemigo manda un dardo a mi mente. Y empieza, la mente es tan poderosa, la mente es tan inteligente, es tan fuerte, que empezamos. Y en mi caso, de verdad les puedo decir, a veces, por ejemplo el día de ayer, hasta las 2 de la mañana me permitió dormir, pero bueno. Ya no sé si sea realmente eso, pero sí, yo creo que es un dardo, porque el enemigo sabe que hoy va a haber bendición. Y cuando hay bendición, el enemigo es cuando más ataca precisamente, manda sus dardos. Y si nosotros recibimos ese dardo, o sea, es decir, nos lo adentramos ya sea en la mente, en el corazón, pues le compramos la idea. Que eso es lo que hizo Eva, le compró la idea, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí, en esta carta a los Corintios, cómo es que Pablo, ya desde ahí Pablo, estamos hablando de la iglesia primitiva, porque estamos hablando de la iglesia de Corintio. Pablo tenía miedo y dice, temo, vean ustedes al inicio del verso, dice, temo que como la serpiente con su astucia, estamos hablando del Génesis, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. O sea, ya desde ahí Pablo nos exhortaba, tenía miedo, quería que cuidáramos, ¿no? Entonces, ¿y por qué se lo dijo a los corintios? No sé si ustedes sepan, pero la iglesia de Corintio tenía todos los dones espirituales. Todos los que... Bueno, posterior vamos a hablar bien específicamente de los dones, pero ellos tenían todos los dones, todos. Ahora, yo les preguntaría, y a lo mejor se los dejaría de tarea, ¿por qué los corintios
tenían todos los dones espirituales. Si les voy a decir, era una iglesia sumamente carnal, era una iglesia que se estaba peleando, era una iglesia que tenía múltiples cosas dentro de la misma iglesia. Por eso las cartas a los Corintios, Pablo los exhorta. Era una iglesia donde había mucha prostitución. ¿Por qué? Porque como era un puerto, entonces ahí se hacían muchas cosas. Y esos ya eran cristianos e iban a la iglesia. Ahora yo la pregunta y la tarea sería, ¿por qué tenían todos los dones espirituales? Si era una iglesia tan carnal, ¿por qué tenían todos los dones espirituales? Ahí es donde está la respuesta de ello. Se las dejo de tarea, ¿no? Entonces, precisamente en esta carta y específicamente en este capítulo, Pablo tiene temor. ¿De quiénes? De los santos, de que dice que se fueran a extraviar de la fidelidad a Cristo. O sea, ya eran hermanos convertidos, ya eran cristianos, no era gente que no conociera del Evangelio, ya eran santos. Y dice que fueran extraviados de la sincera fidelidad, de la pureza, pero de la devoción a Cristo. ¿No les suena esto algo como lo que hoy tenemos? Hoy yo veo, por ejemplo, y se los he dicho muchas veces, nuestra iglesia cristiana, no esta, sino en general la iglesia cristiana, yo veo precisamente esta parte. Los dones espirituales, miren ustedes que en el Instituto Bíblico hace como 15 días nosotros platicábamos de los dones espirituales, y los dones espirituales ya no los vemos muy seguido. Las iglesias siento que se están perdiendo, se están extraviando de esa fidelidad que deben de tener a Cristo, de tener un sano evangelio. Y solamente cuando uno predica, cuando uno habla de Dios, cuando uno está aquí enfrente, lo único que tiene que hacer es proclamar el nombre de aquel que nos salvó. Yo no puedo venir a contar chistes, a lo mejor a veces les he contado una u otra anécdota, pero no puedo venir a contar chistes o algo. Sin en cambio, hay algunos predicadores, hoy le llaman conferencistas, hay algunas iglesias que ya no se llaman pastores, ya se llaman directores y ya son conferencistas porque dan una conferencia. Entonces la iglesia cristiana se está extraviando. Así lo que decía Pablo en ese momento ya está pasando. Ya está pasando. Y entonces miren, vean, ahora me voy a regresar, bueno, el misma Reina Valera, pero ya saben con Strong, para ver específicamente qué es lo que quiere decir, sentidos. Porque, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Cuál era el temor que Pablo tenía? Que extraviéramos nuestros sentidos, ¿verdad? Bueno, voy a darle a la concordancia Strong para que nos diga qué es los sentidos. Miren, y sentidos es pensamiento, entendimiento, maquinación. Yo lo voy a dejar en entendimiento. Entonces, si sustituimos ese verso griego que es noema en nuestro verso, diría, pero temo que como la serpiente, vuestro entendimiento sea de alguna manera extraviado. ¿Y cuál es el entendimiento que debemos de tener? El entendimiento en el cual nosotros hemos sido comprados con sangre de Cristo. Nosotros somos santos. Nosotros tenemos que llevar un proceso de santificación, porque si no tenemos ese entendimiento, entonces van a pasar algunas cosas como los casos. Vamos a ver dos casos aquí. Ve que siempre me gusta a la hora de predicar ver casos dentro de la misma Biblia para ver qué nos dicen ellos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, el campo, quiero que les quede muy claro, el campo de la batalla del enemigo es la mente. Es la mente. ¿Y cómo debemos de hacer? Debemos de ponernos la armadura para que en la mente, no tengamos en la mente esos dardos. ¿Qué necesitamos? La armadura, pero específicamente en la cabeza, ¿qué necesitaríamos? El casco, que es el yelmo de la salvación. Eso es lo que necesitamos. Si Dios ya nos salvó, si ya tenemos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿por qué desviarlo? Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? Entonces, la mente, como ustedes ven,
ha sido demasiado utilizada, principalmente por la industria militar. Desde los años 50, por ejemplo, Hitler es el que empezó con esto, en los campos de concentración de los judíos, empezó a hacer pruebas con los judíos con LSD y con unas drogas bien impresionantes, ¿no? La pimienta amarilla y todo lo que hizo Hitler. Pero ese es el inicio, desde esos años. Seguimos. Empezaron con el LSD, luego la cocaína, hasta hoy llegar al fentanilo. Hoy hay un problema muy grave, principalmente en los jóvenes de Estados Unidos, porque quieren atacar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces, ¿pero qué les quieren atacar? El entendimiento. Acuérdense que esto es entendimiento. El entendimiento. ¿Cómo están hoy? Si ustedes ven a un niño o a un joven que tiene drogas, fentanilo, o inclusive los famosos esos, ¿cómo se llaman estos como cigarros? Vapes. No, pero tienen otro nombre. Vapers. Vapes, bueno, los vapes, que son cigarrillos electrónicos, esos están llenos de sustancias químicas y dicen que no son igual que los cigarros, que no hacen tanto daño. ¿Ustedes les creen? ¿Qué es lo que están haciendo hoy con todas las drogas? Entonces, y esto lo podemos encontrar tan fácilmente en internet. Hay tantos archivos desclasificados de la CIA de todo esto. ¿Por qué? Porque quieren atacar nuestra mente. Con todas las drogas quieren ir a la mente. ¿Saben qué es lo que quieren hacer con estos chicos? No sé si han visto alguna vez. Bueno, sí, hay comerciales del fentanilo. En la noche principalmente los pasan. ¿Cómo es que quedan los jóvenes con fentanilo? No tienen entendimiento, están realmente pues tontos, perdón por la palabra, pero si se pudiera decir así, todos así, por la propia droga. Entonces les digo, lleva años esto, el entendimiento, el trabajo, y eso, ¿quiénes lo ha hecho? Aparte porque no, sí son los cárteles, pero realmente el gobierno está metido en todo esto. Entonces, pero bueno, hoy es Santa Cena. Hoy es un día importante, nada más, esta es la breve introducción que quería hacer, pero queremos irnos en base a lo que es el entendimiento. Miren, vámonos a ir a Proverbios 9, del 4 al 6. Ahí sí lo voy a poner en Biblia de las Américas, ahorita les voy a decir por qué. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, el que sea simple, que entre aquí. Al falto de entendimiento le dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. O sea, aquel que esté falto de entendimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Venir a la Santa Cena, porque dice, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Abandonad la necedad y viviréis, y andar por el camino del entendimiento. Entonces, una de las múltiples bendiciones que Dios derrama en la Santa Cena es entendimiento. Por eso cada vez debemos de venir a la Santa Cena. La Santa Cena, recuerden que es la genética de Dios, aunque es un elemento, pero Dios espiritualmente, acuérdense que ustedes han ido creciendo espiritualmente. Hoy ya les voy a ir hablando espiritualmente. Entonces, espiritualmente, este es un elemento material, pero Dios pone su genética espiritual en este alimento para que nosotros tomemos, cada día que tomemos la Santa Cena, vamos a tomar de su genética divina, de esa genética espiritual que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, Jesús es el verdadero, aquí al final donde dice por el camino del entendimiento. Jesús es el verdadero camino del entendimiento. Entonces en la Santa Cena, en especial en esta Santa Cena, se vuelve vital que nosotros pidamos sabiduría, pero sabiduría celestial, como dice 2 de Corintios capítulo 2, sabiduría que ni siquiera a los reyes se les había dado, sino solamente a aquellos que Dios ha querido darles esa sabiduría, ¿verdad? Entonces, hay que contrarrestar esa necedad con el pensamiento
de Dios, con el pensamiento del entendimiento. Y ahora, no sé si ustedes se acuerdan de la ventana de Overton. ¿Se acuerdan que la hemos visto? Miren, la voy a poner aquí, la ventana de Overton, nada más para que rápido se acuerden. ¿Y se acuerdan lo que hacía la ventana de Overton? Tomaba un tema que a lo mejor ustedes decían, no es irrelevante, o un tema que no, ¿cómo creen? Por ejemplo, decíamos que el tema más elocuente es el del canibalismo. No, ¿cómo eso va a ser legislable? Y aquí está el proceso, ¿no? Primero es un tema impensable, se vuelve radical, luego aceptable, luego sensato, popular y legislable. Y empieza el proceso de, inclusive los gobiernos, empezar a trabajar en esa ventana de Overton. Esto no es un cambio de entendimiento, nos están cambiando el entendimiento. ¿Por qué? Porque dicen que hoy el canibalismo, como algunos grupos lo practican en Brasil, entonces ellos tienen la facultad y el derecho de ser caníbales. Porque si no los estás denigrando. Esto mismo lo podemos aplicar en los grupos LGTB, en los grupos de matrimonios igualitarios, equidad de género, y llámenle el tema que quieran, ustedes vean la ventana de Overton. Entonces, ahí se pueden dar cuenta cómo la ventana de Overton nos ha ido cambiando, nos ha ido variando. Ahora, obviamente no con esta parte, no con esta columna, pero veamos en Génesis, cuando la víbora le habla a Eva, no era algo impensable que ella no debería de comer del árbol del bien y el mal. Sin en cambio, pues lo aceptó, luego lo hizo sensato, se lo popularizó al dárselo a Adán. Y entonces se dan cuenta que la ventana de Overton desde Génesis también viene trabajando. ¿Cómo es que viene trabajando esa ventana de Overton? Y entonces la serpiente ha sido astuta desde un inicio. Esa ventana de Overton la ha creado. La creó una persona, le dio el nombre, pero esta la ha creado la serpiente. Es importante, hermanos, que nosotros no caigamos en esta operación de error. La mente es la puerta de entrada a todos nuestros pensamientos. Si un pensamiento entra aquí y baja a mi corazón, y del corazón lo llevo al alma y del alma a hablarlo, créanme que la serpiente, mis amados hermanos, ya los mordió y ya les inoculó su veneno. Entonces, debemos de estar bien pendientes con eso. Y se acuerdan que también hemos visto que Dios, hace rato veíamos, dice, Dios llama a la puerta. Aquel que oye su voz entrará y cenará con él y él conmigo, ¿verdad? Entonces, veamos un caso en Lucas 4, versículos del 38 al 41. Lucas 4, versículos del 38 al 41. Y este caso es cuando Jesús sana a la suegra de Simón y a muchos otros, ¿verdad? Vamos a leerlo, vamos a leer el pasaje y del 38 al 41. Vamos a leer el pasaje y ahorita lo comentamos. Dice: y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante ella se levantó y les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Aquí yo veo tres momentos, o veo tres cosas. No sé si ustedes las vean. Miren, el primer momento: nuestro Señor siempre está dispuesto a servir. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque dice al inicio que salió de la sinagoga. Si ustedes ven versos anteriores, recuerden que yo siempre les he dicho, para ver la historia hay que ver versos anteriores. Si ustedes ven versos anteriores, miren, vamos al 33 y 34, dice
Y aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emanús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Ya sabemos, ¿no?, que eran 2 caminantes. Nos vamos al 15. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaban a ellos. Jesús se acercó a ellos, pero ellos no se dieron cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque estaban absorbidos por sus problemas. ¿Cuáles eran sus problemas? Que ellos dicen lo que le pasó a Jesús. Ellos creían en Jesús. Entonces estaban tan absorbidos y no lo vieron. Muchas veces nosotros estamos tan absorbidos en nuestros problemas, en nuestro trabajo, en nuestras tareas, que no oímos la voz de Dios. Así como estos caminantes de Emanús. 16. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. ¿Por qué estaban velados para que no le reconocieran? Porque estaban faltos de entendimiento. No tenían entendimiento de que Jesús estaba a un lado de ellos. Por eso estaban falsos de entendimiento. Entonces, les decía yo, muchos de nosotros a veces no escuchamos esa voz de Dios, estamos absueltos en nuestros problemas, o peor aún, a lo mejor nos mordió la serpiente, porque nos pudo haber mordido la serpiente, ¿verdad? Entonces, depende mucho de nosotros qué tanto quieras que, si realmente esa serpiente te inocule su veneno o digas no. En el nombre de Jesús, yo no quiero eso, ¿verdad? Entonces, posteriormente estos versos comienzan a describir los hechos suscitados con la muerte de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Miren, dice en el 17, y les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Le está diciendo nuestro Señor. Y dice el que se llama Cleofas, dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido? Y siguen diciendo lo que pasó, ¿no?, con nuestro Señor Jesús a la hora de crucificarlo. 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día de que estas cosas acontecieron. O sea, estamos aquí, en este momento, cuando ellos van caminando, ya Dios resucitó. Ya se les había aparecido tanto a las mujeres, Magdalena, María, como después a Pedro y a todos ellos. Pero ellos no lo sabían, porque ellos ya se iban de Jerusalén. Por eso dice, iban camino a Emanús. Entonces, ¿qué es lo que ellos esperaban? En el 21, ¿qué es lo que ellos esperaban? Ellos esperaban un Mesías que los rescatara de la opresión de los romanos. Ellos esperaban un líder militar, no un líder religioso, porque yo creo que ya estaban cansados de tanta religiosidad, tanto de los saduceos como de los escribas, como de los fariseos. Entonces, no lo vieron, por eso no vieron, no entendieron su tiempo, no tenían el entendimiento, no tenían la mente de que Jesús estaba caminando con ellos, ¿verdad? Entonces, y esto que estaba pasando, la resurrección, la muerte y la resurrección, acuérdense que ya estaba profetizado en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente, y te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando del momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, y por eso la liberación que nosotros tenemos, la liberación de ese pecado, ¿verdad? Entonces, no entendieron. Se dan cuenta que no entendieron y siguen caminando, ¿no? Siguen platicando con nuestro Señor Jesús. Y entonces en el 25 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos eran judíos, seguramente conocían la ley, conocían la Torá, porque en aquellos tiempos era la Torá, el Antiguo Testamento. ¿Y saben qué? En la Torá estaba contenida todas las profecías contenidas, y ahí dice que iba a venir el Hijo de Dios a sufrir y a morir. Entonces, ellos querían un Mesías que los salvara, un Mesías militar, pero no era militar. En las profecías de Isaías, de Zacarías, de Malaquías, en todas dice
que vendría a sufrir. Entonces ellos no conocieron su tiempo. Aquí lo que les quiero dar a entender es que su entendimiento estaba nublado. Ellos no entendieron eso, ¿verdad? Y por eso les dice, insensatos y tardos de corazón, porque no entendieron todo lo que siempre, los judíos, miren, tienen por ley siempre estudiar la Torá. Están estudia y estudia y estudia. Entonces, ¿cómo es que estudias la Torá? Pero tu corazón está cerrado, tu mente está cerrada. ¿Por qué? Porque no tenían el entendimiento. Y entonces miren lo que pasa en el 26. Y les hace la pregunta a nuestro Señor Jesús: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Que eso era lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras, es decir, en todo el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en los libros de los profetas. Él les explicó, y ellos en el 29, y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Lo invitaron a pasar a su casa. 30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiendo les dio. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús con ellos? Hizo Santa Cena. La Santa Cena te viene a sanar. Y miren lo que dice el 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Cuando les dio la Santa Cena, se le abrieron los ojos. Cuando tú vienes a la Santa Cena, se te abren los ojos. Cuando vienes a la Santa Cena, tienes entendimiento. Pero ¿qué pasa? Dice, lo reconocieron, pero Él desapareció. Dios está tocando a tu puerta. Dios quiere cenar contigo. Está la mesa puesta. Pero ¿saben qué? A veces no entendemos. Como estos caminantes de Manús estaban tan acongojados y caminaron junto a nuestro Señor Jesús, pero no lo entendieron. ¿Se dan cuenta qué tan importante es que nosotros tengamos entendimiento y que tengamos, dice la palabra de Dios, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere dar nuestro Señor? Paz. Con la Santa Cena nos quiere dar paz. Dios quiere estar sentado a tu mesa. Quiere que tengamos entendimiento, que no te extravíes, así como Pablo le decía a los corintios, que no te extravíes del verdadero camino y que sabemos que el único camino es nuestro Señor Jesús. Y además que escuches su voz. Pero lo principal es que entiendas los tiempos en los cuales estamos, mi amado hermano. Por eso les decía yo lo de la ventana de Overton. Entendamos en qué tiempo estamos. Estamos en un tiempo peligroso en el cual no nada más el enemigo, sino el enemigo ha utilizado a los gobiernos para que todos nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. La ventana de Overton está tan trabajada que los gobiernos, las mismas secretarías de educación, ¿qué les están enseñando a nuestros niños? La equidad de género, la igualdad, el que hoy las mujeres deben de ser poderosas. No digo que no, las mujeres son tan importantes para nosotros. Las mujeres son igual que nosotros, pero no de la manera que lo está pretendiendo hacer los gobiernos, y mucho menos la Agenda 2030. Los 15 puntos que da la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas van en contra de todo lo que nosotros proclamamos. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es tan importante que entiendas los tiempos en los cuales estamos? Mi amado hermano, la cena del Señor nos da entendimiento. La cena del Señor nos pone genética de nuestro Señor Jesús. Así es que, amados hermanos, pasemos a la Santa Cena, la cual nos provee de entendimiento y madurez en el Señor.
Voy a pedirle, hermanito, ayúdenos a repartir los elementos, por favor, y hasta que yo les diga, los comemos, por favor.